Hey, ¿cómo están amantes de la vida, biocas? Espero se encuentren muy bien. Para este video vamos a tratar un tema muy especial. Es un tema paradójico. Este tema va a hablar sobre la paradoja C. ¿Qué será la paradoja C? ¿Acaso han escuchado hablar de ella? Sí, es un tema de biología, pero ¿qué será esta? ¿Qué será la paradoja C? Hola, soy el bioca de otro universo. Quiero saber qué es la paradoja C. En mi universo no sabemos qué es la paradoja C. ¿Me puedes explicar, por favor? Claro que sí. Ven, acompáñame a ver el video y te explicaré. Vamos a ver el video entonces para saber qué es la paradoja C. ¡Vamos! Bueno, apareció el bioca de otro universo. Vamos a explicarle qué es la paradoja C. Bioca de otro universo, la paradoja C es muy sencilla. Sabemos que nosotros estamos hechos de ADN. El ADN codifica, por decirlo así, nuestras estructuras. Entonces, la paradoja C dice que porque un organismo que tenga mayor cantidad de ADN no es más complejo, tendería a ser más complejo que el que tenga menor cantidad. Ya veo, pero entonces nosotros tenemos mucho ADN. ¿Será que somos más complejos que un gusano? ¿Será que somos más complejos que una bacteria o que una planta? De hecho, las plantas tienen muchísimo más ADN que nosotros. Sí, las plantas tienen mucho más ADN que nosotros. Nosotros tenemos un 1 con 9 ceros de ADN y las plantas tienen un 1 con 10 o 11 ceros de ADN. Entonces se podría decir que son más complejas. Si son más complejas, ¿por qué no están por ahí caminando, haciendo esculturas? De hecho, esta paradoja fue planteada por Houston Swift, un biólogo celular muy destacado de la época de los 90, en la cual nos dice que la cantidad de ADN no tiene ninguna relación con la complejidad del organismo. Por eso encontramos que las plantas tienen mucho más ADN o las bacterias tienen mucho menos que nosotros y los ratones tienen casi la misma cantidad de ADN que nosotros y vemos la diferencia en la especie. Entonces, Houston Swift dice que la cantidad de ADN no es proporcional a la complejidad del mismo, porque todo el ADN que nosotros tenemos no se codifica, esto es decir, tenemos muchas secuencias repetidas de ADN. En un próximo video explicaré sobre el ADN basura. Este ADN basura es un ADN que está en nuestro cuerpo, pero que no es utilizado aparentemente para nada. La ciencia aún no ha descubierto para qué es utilizado. Si entendiste, bioca de otro universo, me quedó muy claro, así que miré para mi universo. Espero les haya quedado también muy claro qué es la paradoja C, biocas. Porque no podemos juzgar un organismo porque tenga menor cantidad de ADN, va a ser menos complejo. Al contrario, puede tener menor cantidad de ADN y los genes que codifica ese poco ADN puede hacer de una gran complejidad ese organismo. Las plantas son muy complejas en sí mismo, solo que han evolucionado en líneas muy diferentes a la de nosotros. Por eso nuestras complejidades son diferentes. Ellos tienen mucho más ADN que nosotros y nosotros tenemos menos. Pero en este asunto de la complejidad se iría un poco más a la parte filosófica. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda acerca de la paradoja C y sus componentes, no duden en dejarme en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like. A todo esto me pregunto cuál será la cantidad de ADN que puede tener un Saiyajin. Biocas, me voy para otro universo a investigar cuál es la cantidad de ADN que puede tener un Saiyajin. Nos vemos.